Siempre dando gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar de nuestro Dios y Padre de su obra, de fe, su trabajo, de amor y la firmeza, perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación y con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el Evangelio de las buenas nuevas de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Mas, teniendo así un gran efecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de la manera que los exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduviera como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido.
Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido. Como saben, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme acerca de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes y a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar al Dios Todopoderoso por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesús dirija nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensiblemente en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican, con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo hemos hecho nosotros, a fin de que se conduzcan, vivan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que murieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo en voz de mando, con voz de arcángel y con la voz de trompeta, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confórtese unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces
Destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, tengamos dominio propio, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, tengamos dominio propio, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por el casco la esperanza de salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo han estado haciendo. Pero los rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor, y por causa de su trabajo vivan en paz los unos con los otros. Los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados y sostengan a los débiles, y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No menosprecien el Espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda apariencia de mal o forma, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Libro de Tesalonicenses. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios sea contigo, pueblo, en la unidad de su Santo Espíritu. Estaba leyendo el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses hasta el capítulo 5. Palabras de vida eterna y instrucciones específicas para estos días, para que mires qué tan claramente habla el Señor a su pueblo y las instrucciones específicas que Él te da, para que de esa forma tú lo sigas de una forma irreprensible. Porque eso es lo que Dios está buscando. El día que Él venga por nosotros, Él viene a buscar un cuerpo así, un cuerpo irreprensible, un cuerpo puro delante de Él, porque Dios es santo, y pues Él viene a llevar a recoger la cosecha de la semilla que en un momento dado hace muchos años sembró. La semilla que Él sembró fue su cuerpo, y el cuerpo que ofreció era santo. El cuerpo carnal que ofreció para sacrificio, para darnos salvación a nosotros, y derramando su sangre en esta tierra por amor a nosotros, para que a través de esta sangre nosotros pudiésemos ser santificados. Este cuerpo que Él sembró no era un cuerpo pecaminoso, era un cuerpo perfectamente santo, por lo cual los frutos tienen que ser del mismo calibre, por decirlo así, porque el Señor allá atrás en los días antiguos dijo que el árbol dé fruto según su género. Cada árbol da fruto según su género, y la semilla que fue plantada, hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesús, es un cuerpo santo, era un cuerpo santo cuando estaba aquí en la tierra, y fue sembrado en santidad y honor. Así también de ese mismo fruto viene a cosechar. Escrito está: cada árbol de fruto según su género. Los naranjos, naranjas, los mangos, mangos, y de acuerdo a la semilla es el mango que sale, de acuerdo a la semilla que se siembra es el tipo de fruto que sale. Por lo tanto, el Señor Jesús fue sembrado en santidad, siendo irreprensible, siendo perfecto. De esa forma viene a cosechar los frutos, porque es lo que sembró, es lo que viene a cosechar. Si no crees, lee en la Biblia, busca la parábola de cuando Él le dio talentos a los hombres, y a uno le dio 5, y a otro le dio 3, y a otro le dio 1.
De cada uno recogió el doble, excepto del que tenía uno. ¿Qué recogió? Le dio 5 talentos, recogió otros 5 talentos. No vino a recoger otras 5 cosas diferentes. Él le dio talentos y él esperaba talentos de regreso. A uno le dio 3, a otro 5 y a otro 1. Al que le dio 1, se le regresó el mismo talento de regreso. Ahí lo tienes, es tuyo, era tuyo. Y no le gustó que le diera el mismo talento. Por lo tanto, lo que Dios sembró, es lo que viene a cosechar. No excepciones. Él no viene a cosechar a gente hipócrita que dice ser cristiano y que vive solamente de apariencia de santidad. Él viene a cosechar genuinos, viene a cosechar escogidos simplemente, no cizañas, porque las cizañas son la cizaña moderna, es la gente que tiene apariencia de santidad, pero de su interior únicamente sale veneno. Él viene a cosechar verdadero trigo, de aquellos los cuales de su interior salen ríos que fluyen para vida eterna. A ellos viene a recoger. De los 4 vientos viene a recoger a su pueblo, de los 4 puntos cardinales, para llevarse, como está escrito, a los escogidos. Así que busca ser de este tipo, escogido. Cuando hablamos escogido, es lo mejor de lo mejor. Yo cuando estuve allá en el pueblo, en un tiempo después del rancho, estuve vendiendo verduras y frutas. Allá como en el mercado, no tanto como aquí, pero allá bajo de un puesto con un manteado y todo eso. Y cada persona que llegaba a comprar no agarraba, échamelos, ahí se van. Cada uno escogía las frutas o verduras que estuviese comprando. Nosotros las mirábamos y las miramos todas iguales. Sin embargo, aunque las mirábamos todas iguales, la gente que llegaba a comprar llegaba a escoger de las que ya estaban ahí. Nosotros cuando íbamos a comprar estas frutas, escogíamos las frutas y buscábamos las mejores. Y cuando aún llegábamos a venderlas, la gente escogía lo mejor todavía de lo mejor que ya nosotros habíamos escogido. Así, de la misma forma, el Señor va a venir a escoger lo mejor de lo mejor. En pocas palabras, como estaba leyendo, santifícate más si eres santo. Si eres irreprensible, sé más irreprensible. Si pagas bien por mal, paga más bien por mal todavía. Si te cargaron una carga 2 millas ya, pues llévala 4. Estamos hablando de niveles de santificación en frente de Dios excelentes, puros, perfectos, de gente dispuesta de corazón que prefiere morir antes que quebrantar los mandamientos de su Padre. Vamos a continuar con el asunto de los ayunos. Te he estado hablando, si tú recuerdas, la semana pasada te he estado hablando acerca del ayuno. Los diferentes tipos de ayuno que vamos a ir encontrando. La semana pasada, el último día, estábamos hablando acerca de no ayunar en tiempos de guerra, ni a ayunar para que Dios remueva personas de tu camino, porque esos ayunos no son santos ni agradables a los ojos de Dios. Dios te mandó a amar a tu prójimo, y si tu prójimo te está haciendo mal, a este fue al que mandó que amaras y que perdonaras 70 veces 7. Este es el evangelio de Cristo, no como el evangelio moderno que te andan predicando, que si tu prójimo te hace mal, lo dejes, te separes de él, o ores a Dios y ayunes para que Dios lo quite de tu camino y así puedas servir libremente a Cristo. Es el evangelio pusilánime y mediocre siendo predicado en estos últimos días, un evangelio totalmente apóstata, un evangelio que enseña a los hombres a quebrantar los mandamientos de Dios antes de negarse a sí mismos y morir a sí mismos antes que quebrantar un mandamiento de Dios. Una muy grande diferencia, porque los hombres predican el evangelio conforme sus propios deseos y conforme sus puntos de vista, pero el evangelio no es para ser predicado conforme los puntos de vista de los hombres, ni como ellos sienten que es. El evangelio es lo que es, y así tiene que ser predicado. Y el que no dé la talla, que no dé la talla.
Pero no por eso el Evangelio se va a bajar del estándar que tiene, que Dios mismo le dio. Por eso el Señor enseñó que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. Todo pareciera que en estos días el camino se ha hecho ancho y que la puerta también se ha hecho ancha, porque al parecer hay multitudes de cristianos que van camino al cielo. Pero si los checas en la forma de vivir, si les preguntas a vivir una vida en santidad y perfección, la rechazan. Eso es una clara señal que no es cierto y el camino que están llevando es un camino de mentira. Si el Señor dijo que el camino es estrecho hasta hoy y la puerta también sigue siendo angosta. En pocas palabras, el camino santo y los que caminen en él de la misma forma, santos e irreprensibles en frente de Dios, no acepciones. Yo, tú y todo aquel que quiera seguir a Cristo tiene que dar la talla. Si yo no doy la talla, también seré reprobado. No tengo ninguna garantía. ¿Ok? Hasta el día que me muera, mi esperanza es de estar con el Rey. Por eso cada día me santifico a mí mismo más. ¿En qué forma? No quebrantando los mandamientos, obedeciendo al Señor. Así es como me santifico cada día más. Ya Él me hizo santo, me puso en el nivel que necesitaba estar, pero cada día buscando hacer lo recto cada vez más. Esa es mi esperanza, por eso hago estas cosas. El mismo Señor Jesús hacía eso. Con todo y esto, no sea que un día me confíe y llegue a ser reprobado, porque no hay garantía, excepto si tú crees hoy y en cuanto crees mueres, entonces sí. Pero como nosotros estamos vivos y hasta ahorita seguimos vivos y ya tiene días que reconocimos nuestros pecados en frente de Dios, fuimos llamados al arrepentimiento y escuchamos esa voz. Por lo tanto, de esa forma se tiene que vivir en santidad. Libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20. Te voy a leer otro tipo de ayuno. Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Este es el otro ayuno que te había dicho. La última vez que estuvimos hablando de los ayunos, estábamos hablando, como te repetí, como te dije hace un rato, te repito de nuevo, de no ayunar en tiempo de guerra. Ahora, aparentemente este ayuno se mira que es ayuno durante tiempo de guerra, pero no. Este ayuno es antes de que el adversario llegara. Si tú recuerdas, te estaba diciendo también acerca de ayunar antes. Aquellos que fuimos llamados conforme al propósito de Dios y que se está caminando en santidad en frente de Dios, cumpliendo por hecho los primeros 3 ayunos de los cuales te hablé, viviendo en santidad y en perfección en frente de Dios, existe una muy buena comunicación con el Padre. Entonces, de eso te había hablado también, acerca de estar en la constante comunicación y yo no sé lo que viene para mí mañana, pero Dios sabe. Así como le dejaron saber a Josafat que se habían levantado los hijos de Moab y de Amón, ¿ok? Se habían levantado contra Josafat y que venía un ejército como la arena, una multitud muy grande, venían contra él. Josafat tuvo temor y ¿qué hizo? Ayunó, se puso a ayunar. No estaba la guerra encima de él,
pero sabía que se venían en contra de él. Este es el ayuno del cual te estaba hablando, que se tiene que practicar dentro de la comunicación. ¿Qué hizo Josafat? Fue hacia Dios. ¿Ok? Este es un ayuno lícito para practicar, un ayuno santo y agradable a los ojos de Dios, pero otra vez, Dios siempre te deja saber las cosas antes de que vayan a venir para que tú tomes cartas como este hombre. ¿Qué hizo? Se dio cuenta que venía mal y se puso a ayunar. Uno de los errores que los cristianos cometen es que el Señor les revela lo que va a pasar en el futuro y simplemente agarran la fe. Oh, el Señor dijo que me iba a proteger. Sí, Él dijo que te iba a proteger y te iba a guardar, pero por esta razón específica te está dejando saber para que tú ores y ayunes al respecto. Muchas veces el Señor te deja saber lo que va a venir a tu vida y simplemente te quedas bien confiado al respecto y ya te das por hecho que que Jehová es tu escudo. No que no lo sea, sí lo es, pero cuando Dios te deja saber las cosas no es simplemente para que agarres la palabra de fe y te pongas a utilizarla, es para que tomes cartas en el asunto a través de la oración y el ayuno. Cada vez, recuerda esto, cada vez que el Señor te enseñe que van a venir calamidades a tu vida, esa es la respuesta a hacer: orar y ayunar. Depende de las calamidades que vayan a venir. Muchas de ellas, yo he tenido experiencias en las cuales el Señor mismo me ha llamado a mí, a mi esposa a ayunar únicamente. A veces ha llamado a terceras personas a ayunar por asuntos que aparentemente son más grandes. El Señor sabe las cosas que hace. Nosotros nada más nos dice tal día y tal día lo hacemos, o tales personas, y se hace así como el Señor dice. ¿Ok? Para de esa forma evitar caer en las garras. Muchos de estos ayunos, en ocasiones cuando somos llamados a ayunar, no son ayunos ni para asuntos personales, son para terceras personas que no están siguiendo a Cristo, pero que de una forma u otra el Señor tiene misericordia con ellos y quiere salvarlos de tan grande asunto, para que se den cuenta que Jehová es Dios y que Él es el único que tiene cuidado de ellos. Entonces, he allí el problema. Por lo tanto, Dios y la comunicación que tú tengas con Él es lo que te va a llevar a vivir una vida victoriosa en el Padre. Otra vez, fíjate, si tú te fijas más adelante, la oración que hizo este hombre, Josafat, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham a tu hijo para siempre? Y siguió orando en una forma, cuando estaba diciendo no eres tú, es como diciéndole tú eres el Dios Todopoderoso. La confianza que este hombre tenía en cuanto a Dios, eso también tiene que ser aprendido. Como te he dicho antes, las cosas que están atrás, que pasaron ahí atrás en los días antiguos, fueron escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendiéramos de ellas, para que miráramos lo que les pasó, las consecuencias, cómo lo hicieron, la victoria que obtuvieron, para que de esa forma puedas practicar o hacer las mismas cosas que ellos hicieron. Hay personas que hizo cosas malas y agarró cosas malas. Allí no te estoy diciendo que hagas lo malo que ellos hicieron, sino que agarres ejemplo y mires la calamidad. Por ejemplo, como David, anduvo mirando a la mujer y codició. Bueno, si tú miraste que David, siendo David, miró a la mujer y codició, pues tampoco tú la mires. Porque siendo David el tipo de vida que él llevaba enfrente de Dios, y al mirar a una mujer cayó, ahora considérate tú mismo y sé sabio al respecto. Son instrucciones específicas que Dios nos da. Entonces este ayuno es un ayuno antes de la guerra. Este ayuno es lícito por hacer. Y otra vez te repito, Dios te va a dejar saber cuando venga la tribulación para que tú ores y ayunes al respecto. Muchas veces el Señor le revela cosas a las personas y las personas se quedan así como, no sé qué hacer. No, yo te lo digo ahora.
Si el Señor te revela cosas de tu vida o la vida de alguien más, específicamente calamidades o tribulación o algo parecido, o tal vez te enseña a una persona cayendo o yéndose hacia el mal, hacia las tinieblas o cayendo en las trampas del enemigo, es una clara señal que Dios está diciendo, mira lo que le va a pasar a tu prójimo. Si lo amas, ora y ayuna por él para que lo libres de caer en semejante tentación o prueba. Y entonces así es como se hacen las cosas. Pero cada vez que el Señor te revele, muchas veces las personas se vanaglorían por las cosas que Dios te revela, pero tú no eres llamado a vanagloriarte ni a andar contándole a todo mundo. Es un asunto personal. Si Dios te lo deja saber a ti, tú ora por ello, tú ayuna por este asunto. Y ahí es donde habita el fruto del amor. ¿Ok? De orar y ayunar por personas que muchas veces ni siquiera conoces, pero que Dios te ha considerado a ti, te ha confiado ese asunto para que tú lo lleves a cabo. Así que cuando el Señor te muestre algo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ayunar y orar. Esto es un ayuno lícito para Dios. Puede ser, otra vez te repito, puede ser para tu vida, puede ser para la vida de alguien más, en fin. Con todo y eso, cuando el Señor te enseña algo, es para que tomes cartas en el asunto. Dios no nada más te enseña cosas por enseñártelas. Él te las enseña con el propósito de que tú trabajes a favor de esta persona, intercediendo por ellos a través de la oración y el ayuno. ¿Ok? Que leímos uno de los primeros ayunos, quebrantar yugos y romper cadenas. Esto es exactamente esto. Que el diablo quiere venir a aprisionar, así como este grupo de gente venían a cautivar a Israel, venían en guerra contra ellos para hacerlos prisioneros, para matarlos. Así también el diablo siempre anda yendo en contra de las personas para destruirlas, atacando de una forma u otra. También puede venir en contra de ti, pero otra vez, estos son un ayuno antes de. Muchas veces el diablo va a ir en contra de una persona que está buscando vivir en santidad, que está buscando apartarse, y el Señor te revela la situación de cómo esta persona cae o va camino a caer. Entonces eres llamado a orar y ayunar por esta persona. Simplemente entender, por eso tenemos la Escritura, para leer la Escritura y para entender lo que Dios nos está diciendo. Aquí simplemente lo ves. Bueno, ayunó. Pero lo precioso es cuando tú aprendes, si Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar, entonces él vino a pedir auxilio a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando miro ese tipo de calamidades, te repito nuevamente, a tu vida o a vida de alguien más, eres llamado para implorar el socorro de Jehová para que te libre a ti o libre a otro. Y allí es donde practicas el ayuno, ¿ok? Y la oración. Ahora, cuando hablamos de ayunos en la Biblia, no estamos hablando como en estos días los hombres lo hacen, y el más famoso ayuno que los hombres tienen es el ayuno de Daniel. Frutas y legumbres, ¿ok? Se atascan de eso, lo demás de los manjares delicados, lo que consideren delicados, se abstienen. Cuando yo hablo de ayunos, estoy hablando abstenerte de comida y de bebida, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Elías, así como lo hizo Moisés. Estamos hablando, yo les llamo ayunos sólidos, ¿ok? Sólidos. ¿Eso qué es? No agua, no comida. No como el ayuno más famoso que te dije, ni siquiera es ayuno, lo vamos a estudiar también. Ni siquiera es ayuno ese, pero lo practican mucho. ¿Por qué consideran que es ayuno? Porque así realmente no se abstienen completamente de alimentos, sino que dejan de comer carne, pero se están atascando de verduras o de legumbres, cualquier otra cosa. O tal vez dejan de comer pan y eso, pero se comen otras cosas. No, ayuno, es no comer nada, es abstenerse. Ahora, puede ser el tiempo que el Señor te lo indique. Los ayunos, el Señor te lo dice. Cuando el Señor te dice un día, estamos hablando de 24 horas. Los días en estos tiempos tienen 24 horas. Ahora, si quieres regresar a los días bíblicos, allá atrás en el Antiguo Testamento, pues un día, 12 horas. En ese asunto te lo voy a dejar para evitar entrar en líos. Simplemente cuando el Señor me dice un día, para mí es un día 24 horas. ¿Ok? Porque de acuerdo en estos tiempos, un día
hoy es el día que es y va a ser las 24 horas hasta las 12 de la medianoche. Ok, en estos tiempos yo por eso lo practico así, de un día es un día 24 horas. Si el Señor te dice un día 12 horas, hazlo como el Señor te indique. Pero no sea que tú quieras ayunar 12 horas simplemente porque no quieres ayunar las 24. Eso ya es maña, eso ya es otro asunto, esa es rebeldía, ¿ok? Así que, pero si el Señor te dice específicamente 12 horas, hazlo de 12 horas. Por eso siempre he estado buscando que tengas una relación personal con Dios en la cual tú le preguntes y no dependas de nadie más, porque escrito está que seremos enseñados por Dios. Ok, ahorita por lo pronto, mientras estás aprendiendo, estoy aquí como un tutor, no como un padre, como un tutor, ni como maestro, simplemente como tutor, diciéndote las cosas, cómo las hagas para que tú aprendas lo que tienes que hacer y así desarrolles tu relación personal con Dios y puedas tener una comunicación perfecta cuando llega el tiempo de tu madurez y tú tienes comunicación perfecta con el Padre. Entonces yo soy hecho a un lado, ¿ok? Y ya tú sigues directamente con el Señor. Y eso es lo que se está buscando, ¿ok? Así que de esa forma practica este ayuno. 24 horas de la hora que empieces. A mí me enseñó a practicarlo, por ejemplo, de 9 de la mañana al siguiente día a las 9 de la mañana. O sea, ahí se cumplen 24 horas por causa de mi trabajo, por lo que hago. Entonces, no sé, ¿a ti te funciona esa o te funciona otro diferente? Pregúntale al Señor, como Él te lo haga, siempre y cuando, si dices un día, 24 horas, ¿ok? No nada más durante el día y la noche, no, porque estas, en el Señor Jesús ayunó noche y día. Ahora, por eso, simplemente desarrolla tu comunicación con el Señor. Y la única forma que tú puedes tener una buena comunicación con el Señor es diciéndole no al pecado. Si tú no le dices que no al pecado, tú no vas a poder tener una buena comunicación con el Padre. ¿Ok? El pecado, la Biblia lo dice bien claramente, no sé por qué no le ponen atención, pero la Biblia dice que el pecado causa separación entre vosotros y Dios. Así que si tú estás bien unido a Dios y pecas, el pecado te separa de Dios. Así como separó a Adán y a Eva de Dios en los primeros días, así te separa a ti también de Dios en estos días. Está bien claro, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el pecado trae separación de Dios. Por eso te he dicho incansablemente, no peques, porque cada vez que pecas te separas de Dios y luego tienes que regresar a esa relación. Por eso, imagínate ahora la forma de vivir moderna cristiana en constante pecado, quebrantando mandamientos aquí, mandamientos allá, viviendo el Señor me estaba viviendo una vida completamente apóstata. El Señor me estaba enseñando un asunto que en cuanto a apostasía, el misterio de la apostasía es vivir sin ley. Entonces yo me quedé pensando, le digo, wow, esto es el cristianismo moderno, que creen que son salvos y caminan una vida sin ley, quebrantando los mandamientos a derecha e izquierda simplemente porque son salvos. Esa es la gran apostasía, viviendo dentro del cristianismo moderno hoy. Así es, ¿ok? Ahora, en el libro de Esdras, otro ayuno. Pero no se te olvide, este ayuno de Josafat es bueno para practicar. Allí es antes de la guerra. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Dice, publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Este ayuno es muy bueno a practicar también.
Otra vez, te estoy diciendo los ayunos que ellos en el antiguo hicieron, que ayunos que nosotros podemos practicar. O sea, como te dije antes, nos dejaron ejemplo de cómo hacer las cosas. Muchas cosas se hicieron en antiguos días que no están escritas en la Biblia. Pero como está escrito, todo lo que ha sido escrito para nuestro ejemplo y para nuestra edificación. Entonces aquí miramos a Esdras con un tipo de ayuno un tanto diferente. El primero que miramos era un ayuno simplemente para invocar el socorro de Dios cuando miras o el Señor te enseña que la tribulación viene a tu vida o a la vida de tu prójimo. Este ayuno, fíjate, publiqué allí ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¡Wow! Este es un ayuno bien sabroso. Mira, pueblo, si tú quieres conocer realmente a Dios, la clave está en este ayuno. A humillarte. Pero humillarte de una forma, como dice aquí, afligirnos. De una forma, ¿sabes qué, Señor? Clamar, orar y ayunar. Yo recuerdo cuando primera vez el Señor, la segunda vez después de que me dio mi llamado, cuando yo ya había regresado a sus caminos, y me dijo que me levantara a servirle. Le digo, Señor, pero ¿cómo quieres que vaya a servirte? Yo realmente no sé nada de estas cosas. Yo le dije, si yo voy a predicar tu palabra, yo quiero saber las llaves específicas, dónde poner cada pie para enseñar a la gente cómo poner dónde y por qué allí el pie para evitar malos entendidos. Pero yo le clamaba, oraba, ayunaba, gritaba, enséñame tu palabra, revélame tu palabra, pero yo no sabía de este ayuno. ¿Ok? Simplemente que mi deseo era ese. Y me abstenía, mis ayunos eran constantes. Con el único propósito, yo nunca ayunaba para contender con las personas, para presumir, porque yo había aprendido, lo primero que el Señor me enseñó es lo que tengas que hacer, hazlo en secreto. Muchas veces, fíjate, me hice bueno incluso para ayunar en el aspecto de que ni aún mi esposa se enteraba cuando estaba ayunando. Ni aún ella, y eso que me cocinaba. Se puede, simplemente, tú sabes los días que comes, a la hora que comes, entonces de allí empiezas el ayuno al otro día hasta esa hora, y por causa del trabajo, allá afuera no saben si comes o no comes, ¿verdad? Así de esa forma, muchos ayunos se iban sin siquiera percibirse, y todavía, porque pues es un asunto personal entre Dios y yo, por el mismo deseo de aprender la palabra. Porque yo decía, tú me dices que hagas cosas, que yo haga cosas, pero no sé cómo hacerlas. Y luego, ahora, ¿cómo yo voy a decirle a los otros, háganlas, si yo tampoco sé cómo hacerlas? ¿Cómo le voy a decir a una persona que deje de decir mentiras si yo no sé cómo hacerlo? Es lo que yo platicaba con el Señor. Pero no fue solamente una vez, fue constante, fueron muchos días. Aprendí a empezar a confesar la palabra, cosas que ni siquiera tenía en mis manos, pero ya las estaba confesando que las tenía. Gracias a Dios, ahora las tengo. Pero no fue simplemente así. Este es un ayuno muy sabroso, ¿ok? Que sirve específicamente ¿para qué? Para solicitar camino derecho. Oh. Pueblo, si tú quieres conocer el camino recto del Señor, ahí está la clave. Ahí, y ni más ni menos que allí. Para ti y para tus hijos y para todo lo que poseas. En una ocasión te estuve hablando, o no sé, predico en diferentes lados, ya no sé ni si fue aquí, pero de una mayordomo. A ti te fue dada la mayordomía de tu casa. Hablando del mayordomo sabio en la Biblia, la parábola que cantó el maestro. A ti te fue dado la mayordomía de tu casa. Y tú eres responsable de asegurarte que en tu casa todo sea recto. Que con tu mujer todo sea recto. Específicamente en la intimidad.
que con tus hijos sean instruidos y que vayan creciendo personas temerosas de Dios, pero no dentro de una religión, sino que ellos mismos experimenten lo que realmente es conocer a Dios. Y Dios les enseña. Nosotros hemos estado teniendo experiencias tanto en la casa como en la congregación, como el Señor le ha estado revelando cosas a los pequeñitos, niños entre 7, 8 años para adelante. El Señor les revela cosas, tal y como está escrito en el Antiguo. Pero esto es por la diligencia de los padres en buscar el camino recto para vivir en santidad, para enseñarles a sus hijos, tanto con palabra, tanto como en ejemplo. Y en estos días no se busca este tipo de vida, una vida recta. Los padres se han convertido en perezosos y afanados simplemente en sus trabajos o sus quehaceres, y la casa cayéndose. Pero yo te digo esto, tú eres responsable de tu casa. Y hablando en muchos predicadores, si no eres capaz de gobernar bien tu casa, ¿cómo quieres gobernar la casa de Dios? ¿Cómo, si tú no eres capaz de enseñar rectitud y justicia, para que no se malinterprete, dentro de tu propia casa, ¿cómo vas a enseñar rectitud y justicia a la casa de Dios? Por decir así, hablando a su pueblo. Este hombre era diligente. Esdras era un sacerdote. Esdras era uno de los que hablaba al pueblo y exponía la ley de Dios y les decía así, así, así tiene que hacerse. No era cualquier tipo. Estamos hablando, y cuando digo tipo no me refiero en forma despreciativa, sino en la calidad de persona. Sí. Y este ayuno es el recomendable, y este ayuno es el que no se hace. En estos días, en lugar de ayunarse para que Dios te muestre el camino recto y ayunar para ello, se anda ayunando para casas, para carros, para lujos, para cuanta cosa terrenal. Pero este es el ayuno que se está quedando atrás. Este es el ayuno que recomienda el Señor si es que realmente quieres conocerlo. En estos días conocer a Dios es así como muy fácil, como ven a Cristo, y ya una persona hace la oración de fe y ya conoce a Cristo. Fíjate en los días antiguos cómo se hacía. Por eso dice el Señor, regresad a las sendas antiguas. En estos días ya hizo una oración de fe, ya es cristiano. En los días antiguos oraban y ayunaban para que Dios les revelara sus caminos, para que Dios tuviera misericordia. Oh sí, pero eran aquellos tiempos. Ahora ya tenemos a Jesús. Sí, tenemos a Jesús. Pero si tú no te humillas y afliges tu alma con el deseo de quererlo conocer, no lo vas a conocer. No lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque en estos días, es más, se viene a Cristo y se considera que es una persona buena. Ni siquiera se viene a Cristo reconociendo que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados. No, viene como, pues yo estoy bien, pero vamos a hacer la oración de fe. Fíjate, y la muestra se mira en esto. Las personas en estos días se convierten y luego les dices, ¿quieres bautizarte? Pues la verdad no estoy seguro. Pues entonces, ¿cómo es que te convertiste? El bautismo está bien pegadito. El arrepentirse y el bautizarse es una sola cosa. Van juntos. Y cuando las personas les hablas del bautismo en las congregaciones modernas, les hablas del bautismo. Es más, hay personas que entre comillas se convirtieron y les tarda 1, 2 o más años para bautizarse. Y ya se han considerado cristianos por 2 años y todavía no quieren. ¿Qué significa esto de no querer bautizarse? Es que no quieren morir a la carne. Pero, ya tengo a Cristo en mi corazón. No. No, pueblo, así no. Arrepiéntete y bautícese, como dijeron los apóstoles. Como lo hizo el eunuco. ¿No te enseñó nada el eunuco?
Ahí le hablaron de Cristo, iba ahí jalándose los pelos, no entendía el profeta Isaías, creo que lo que estaba leyendo, no lo entendía. Y a causa de que este hombre, lo que en su corazón anhelaba aprender, por eso el Señor llevó a Felipe para allá. Y luego miró y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Allá hay agua, ¿qué impide? Pues Felipe le dijo, nada, si crees bien puedes. Y al agua, allí, eso es sorprendente, es una forma de, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a renunciar. Como dice la Biblia, hay unos que se hacen eunucos por amor al reino. ¿Sí? ¿Qué es eunuco? Eunuco es rechazar todo tipo de inmoralidad sexual de esta tierra. Todo lo que es abominable en los ojos de Dios. Y a este eunuco no le importó. Es un gran ejemplo ese eunuco ahí en la Biblia. Y en estos días la gente viene así. No claman con un ayuno como este. Y luego para el bautismo tampoco quieren arrepentirse. Oye, ¿cómo es eso? Pues no que supuestamente ya están arrepentidos. Así que este ayuno, el ayuno de Esdras, te lo voy a ir diciendo por nombre. Está el ayuno de Josafat y el ayuno de Esdras para que tú los practiques. No practiques el ayuno de Jezabel, ni tampoco practiques el ayuno de Saúl. Esdras y Josafat. Si Dios permite, seguimos hablando de estas cosas. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.